la bienvenida a este podcast de Psicología para no psicólogos. Estaremos hablando sobre diversos temas desde una perspectiva psicológica con el objetivo de aprender a crear la mejor versión de nosotros mismos. Ponte cómodo. ¡Comenzamos! Nuestra queridísima colega Verónica Ramírez, ella nos está acompañando, ella es especialista en tanatología y duelo también. Entonces queremos presentarles este tema tan importante que nos está afectando a todos, el tema del duelo justo en esta temporada de pandemia a nivel mundial. En todas partes se está enfrentando esto, pero no solamente de pérdida de alguien o el temor a la muerte ante esta pandemia, pero también el temor en generalizado, ¿no? Para ello tenemos aquí a Vero, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer poder compartir este espacio con todas ustedes. Y la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y sus significados. Y bueno, por ahí en algún momento me encontré una definición que me encantó, como más concreta, me gustó, donde la describen como el estudio de la vida que incluye a la muerte. Y hablar de muerte, pues obviamente nos lleva a vivir un duelo. El duelo es ese proceso de adaptación personal ante una pérdida significativa en la vida de una persona. Y si nos referimos a la palabra pérdida, indudablemente lo primero que se nos viene a la mente es la pérdida de un ser querido. Pero en realidad no solamente nos enfrentamos a ese tipo de pérdida, hay una infinidad de pérdidas de las que podemos hablar, como por ejemplo un divorcio, un cambio de residencia, un amigo que se va, la partida de los hijos, el rompimiento de una pareja e incluso pues, la pérdida de un empleo. Desafortunadamente hoy en día estamos viviendo una crisis sanitaria, un COVID, que nos está llevando a vivir una serie de crisis donde muchos restaurantes están cerrados, negocios que no están funcionando como deberían, pues bueno, muchas pérdidas de empleo, ¿no? Hablar de pérdida va unada a situaciones de la vida donde la persona se enfrenta a cambios, a un cambio, ¿no? Cuando estamos entonces frente a esa pérdida, que nos ha generado un cambio en nuestra vida, entonces es cuando iniciamos ese proceso a nivel emocional, cognitivo, conductual, donde nos permite asimilar cómo pasar por este proceso del duelo y entonces así poder seguir con nuestra vida rutinaria, ¿no? Elizabeth, cuéntanos por ahí qué tienes para compartirnos con este tema del duelo. Hay algo importante que me gustaría resaltar de este autor, Cabo de Villa, que menciona que ese es un tema central en las investigaciones de duelo, porque eso que perdiste tiene una inversión afectiva, llámese persona, llámese patria, llámese función del cuerpo, llámese como lo queramos llamar. Y hay algo que me gusta de cómo lo toma el doctor Jorge Grau, que el duelo es un proceso de adaptación que permite a la persona restablecer un equilibrio entre la persona y la familia, debido a que se rompió algo a partir de eso que perdimos. Y a través de este proceso nos vamos preparando para vivir sin la presencia de eso que perdimos o de esa persona que perdimos, ¿sí? Igual, siguiendo la misma línea de Berito, que tomó el tema de la muerte, a mí me gusta mucho un trabajo de Enrico Casinaga, en donde nos habla que no debería separarse la palabra vivir y muerte, ya que van siempre de la mano, porque es un proceso que no se puede evitar. Y dice, muere quien vive y quien vive está muriendo, pero acomodamos la muerte como una etapa final,
tal vez sea por miedo a enfrentar pues esa que es una realidad que no se puede evitar. El doctor Grau menciona que es difícil aceptarla porque por lo regular es un evento que destruye o desorganiza tanto individualmente o hasta familiarmente, y efectivamente eso puede provocar manifestaciones de etapas como las que mencionas de Elizabeth Kluber, que creo que de eso Berito nos puede amplificar más el tema. Esta doctora Elizabeth Kubler-Ross es una de las mayores especialistas y con la que nos sentimos seguramente mucho más familiarizados con ese proceso de la muerte, y ella nos habla de estas distintas etapas por las que todos cruzamos. Ella dedicó muchos años de su vida al estudio del duelo, trabajando muy de cerca ese acompañamiento a los enfermos terminales. Entonces comenzamos con esta primera etapa, que es la negación. En esta etapa, obviamente, tal y cual lo dice la palabra, las personas no aceptan la situación que estamos viviendo, incluso no la creen. Podemos encontrarnos gente en la calle, caminando normal, no están usando un cubrebocas, están en esa etapa de negación, que a pesar de toda la información que estamos recibiendo, las noticias, todos los sistemas de mensajes y demás, y ellos se mantienen como en esta incredulidad, ¿no? Están en ese estado de incredulidad. Pero bueno, finalmente pueden pasar a una segunda etapa de la que estamos hablando en relación a esta teoría de Elizabeth Kubler, y llegamos al enojo y a la ira. Y ese enojo, bueno, pues obviamente si ya pasaron tantos días y a lo mejor ya pasa todo el entusiasmo en cambiar mis rutinas y en tratar de que funcionen las cosas mejor en familia, siendo objetivos y demás, llega un momento en que ya estás como cansado, harto, y te amaneces con esa irritabilidad, y dices, bueno, ya mejor ni me hables, déjame espacios, y los hijos, si son hijos chiquitos, los pequeños no entienden por qué no pueden salir, y si son hijos adolescentes, entonces estos están en un refunfuño y una expresión constante de enojo. Y bueno, obviamente este enojo puede ser contigo mismo o proyectarse hacia otras personas, y se dispara, ¿no? Automáticamente se puede disparar con cualquier circunstancia tan trivial. Finalmente estamos en esta etapa y podemos de esta misma manera pasar a la etapa de la negociación, esta tercera etapa donde nos preguntamos a nosotros mismos, ¿es real esto que estamos viviendo? ¿Y por qué la gente sigue afuera? ¿Y qué tal si yo, te haces a ti mismo estas preguntas de qué tal si yo salgo a la calle y pues a lo mejor no pasa nada? O, ¿sabes? Como que se da en tu mente este cuestionamiento de si sí o de si no. Y bueno, ¿por qué la mente se encuentra en esta situación? Porque finalmente lo que quiere ganar es tiempo, no es esa negociación, ese tiempo en tu mente antes de aceptar una realidad. Y después podemos pasar entonces automáticamente a la etapa de la tristeza y de la depresión, ¿no? Porque finalmente seguimos en casa y seguimos encerrados y deseamos reencontrarnos con nuestra vida de antes, y entonces ya el tiempo se nos hace mucho más largo, ya se nos acabó la creatividad, esas rutinas a las que no estábamos acostumbrados dentro del hogar, a lo mejor que estamos repitiendo constantemente, ya nos tienen hartos y bueno, nuestra vida, lloramos, ¿no? Nos sentimos desesperados de no encontrar salida, ¿no? En estos momentos de encierro. Pero podemos llegar finalmente a esta etapa de la aceptación, ¿no? Y dentro de esta etapa de la aceptación, bueno, obviamente aceptamos que estamos viviendo esta crisis,
con este COVID-19, y vemos las noticias y pues entendemos todo en qué etapa estamos y desearíamos que la línea se aplane para poder salir de esto lo más rápido posible. Obviamente nos asusta, podemos regresar en este momento como a esas etapas nuevamente de la tristeza, de ver todo este caos de crisis económico, de muertes. Y bueno, finalmente pues estamos, ¿no? Nos ubicamos en nuestra realidad, en nuestro presente y lo vivimos, ¿no? Pero fíjense, creo que es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Que podemos no vivimos las etapas en ese orden, podemos vivir las etapas en un orden completamente diferente. La gente se puede manifestar, somos seres únicos, diferentes, y a lo mejor iniciamos con esa etapa de aceptación desde un inicio y decimos, ok, fase 1, me tengo que cuidar, tengo que lavarme mis manos constantemente, etcétera, ¿no? Pero y de repente a lo mejor nos vamos a la negociación y ¿será cierto? ¿Se que es esta circunstancia la que estamos viviendo? O sea, es increíble, ¿no? Que podamos sentirnos de esta manera, pero es perfectamente normal. Fíjate que ahorita lo que estás comentando, Berito, va muchísimo de la mano con investigaciones que se han hecho a cargo de Roxanne Cohen Silver, una mujer que en los últimos años se ha dedicado a investigar sobre todo en temas de catástrofes naturales y duelo a manera comunitaria. Y ella precisamente comprueba o demuestra que las etapas del duelo no siempre se siguen ese proceso ordenado, ¿no? Cada quien, ahorita en estos momentos alguien está pasando por una depresión, otros por ira, por coraje, ya estoy harto de estar aquí, otros están ya en esa parte de la negociación, o bueno, pues tampoco está tan mal, mira, ya adelgacé, o ya aprendí a pintar, o ya aprendí a hacer estas cosas. Y fíjate que retomando así como que haciendo una burbujita de todo lo que han comentado, ahorita le vamos a dar la palabra a Lidia, pero que se vaya preparando, pero comentar que a manera así de recogerlo, lo que hasta ahorita llevamos, es que tengamos y entremos en una dinámica de aprender, de comprender que ese duelo tiene etapas, aunque no sigan todo ese proceso 1, 2, 3, 4, hasta el 5 o las que haya, según cada autor, pero que sí entendamos que debemos de tener esa paciencia, que a lo mejor tu marido está en la ira y tú estás ya en la negociación, a lo mejor los niños están incluso ya en la esperanza, los niños son los que más te dicen, échale ganas, todo va a pasar, mamá, que no te claves tanto, ¿no? O a veces al revés, y mañana es la mamá la que está en la ira y el marido que está así, o sea, esto se va digamos, a cambiar según cada persona, pero aquí la idea es que tengamos paciencia, tengamos tolerancia, sería como el mensaje para todos. Y aquí atraviesa transversalmente una palabra en medio de este duelo, una palabra que es básica e importante para superar y que va de la mano con la esperanza. Lidia tiene que aportarnos al respecto. Cuéntanos, por favor. Ya que nosotros nos enfrentamos a una pérdida, que tenemos este espacio para adaptarnos emocionalmente a estas nuevas circunstancias, pues comienza este proceso de resiliencia. ¿Y qué es? Aquí vamos a ver dos escenarios. El primero de una persona que crece cuando nosotros crecemos con figuras que nos apoyan, que nos identifican, que nos dan herramientas para enfrentar los golpes de la vida, de adversidades. Bueno, pues vamos a ser unas personas fortalecidas, porque nos han enseñado a que nuestros propios recursos internos nos van a ayudar a contenernos emocionalmente. Pero ¿qué pasa en el otro escenario? Cuando una persona no crece con estas herramientas, crece con carencias, incluso con aislamientos afectivos, que hay una depresión previa, hay sensaciones de recursos internos disminuidos. Bueno, pues ¿qué ocurre? Aquí es importante saber que independientemente de nuestra historia de vida, todos tenemos la capacidad de hacer algo con lo que nos ocurrió. Y esto es la resiliencia, ¿ok? Es detenernos a reflexionar y decir, ok, está este problema, pero ahora, ¿qué voy a hacer con esto que me ha ocurrido? ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, hablando del COVID-19, ya lo acepté, es algo que no está en mis manos, que sí conlleva pérdidas, ya sea económicas, familiares,
de personas queridas, pues ¿qué hago? Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? La resiliencia quiere decir que es una estabilidad en la que todos los seres humanos podemos hacerle frente a las adversidades y salir adelante y fortalecidos de esta experiencia. Quisiera dar un ejemplo de uno de los pioneros de resiliencia que se llama Boris Cyrulnik, y él habla de los tanques de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos, perdón. Cuando un submarino se sumerge a cierta profundidad, está habituado, está diseñado para profundizar, pero ¿qué sucede? Empieza a tener golpes, abolladuras, se empieza a deformar un poco su estructura, pero tiene la capacidad de rebotar y salir a flote, y ese mismo rebote hace que recupere su estructura. Pues lo mismo pasa con las personas, tenemos esta capacidad de hacerlo, y les digo, se llama resiliencia. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos en este escenario donde no crecimos con estas herramientas, yo quiero decirles que la resiliencia es una capacidad adquirida en todos los seres humanos, no es una capacidad innata. ¿Qué quiere decir? Una capacidad innata es, por ejemplo, cuando tenemos nuestra capacidad de como regular nuestra temperatura, de tener reflejos, y adquirida es, por ejemplo, el lenguaje, el pensamiento. No nacemos hablando, no nacemos pensando, ¿ok? Pues lo mismo ocurre con la resiliencia. Las mismas experiencias de vida y las herramientas que tenemos y el cómo lo afrontamos es lo que nos va a ayudar a fortalecerla. Pero aquí es importante diferenciar la resiliencia de la supervivencia y de la adaptabilidad. Son tres conceptos sumamente diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso de un niño que llega a un kinder, a una experiencia nueva, va a actuar y se va a adaptar a cómo lo hace el entorno. ¿Ok? Puede que vea que todos sus compañeritos llegan y se forman, y en el automático va a imitar la misma conducta y se va a llegar a formar igual que la mayoría. Ahí se está adaptando. Pero como les digo, la resiliencia es adaptarse a nuevas circunstancias, y es lo que la hace diferente. Es una capacidad que se va a ir adquiriendo con el paso del tiempo y requiere de un factor importantísimo, que a mí me parece esencial para la resiliencia, que es la comprensión. Es comprender que lo que me ha ocurrido es para aprender de algo, es algo que yo no voy a controlar, que es algo que ahí está y que lo voy a asimilar. ¿Ok? Es darle un significado a esta situación nueva que me está pasando. Y al darle el significado, yo voy a modificar el concepto. Pongámoslo en el ejemplo del niño del kinder. Es, yo cómo quiero ver esta pandemia, como lo está viendo todo el entorno, como algo catastrófico, algo pésimo, todos nos vamos a morir, como algo totalmente hundido en una ansiedad, o mi propio significado que yo le voy a dar. A lo mejor yo sé que no lo puedo controlar, pero de esto voy a aprender primero. Algo muy sencillo, medidas de higiene, que no tenemos acostumbrado a hacerlo. Voy a aprender a convivir con mi familia. Voy a aprender a administrar mis tiempos, a mejorar la comunicación. Si me estoy dando cuenta que no conozco ni siquiera a los integrantes de mi familia, no conozco qué le gusta a mis hijos, cómo acostumbran a hacer tareas, su forma de aprender, bueno, pues este es un momento para darle el significado y modificarlo, y esto, déjenme decirles que los vuelve resilientes. Está siendo muy difícil el duelo, porque las personas no tienen esta interacción con el familiar cuando tienen un contagio, no tienen este proceso de despedida, de pérdida, de decir, ok, vi el proceso en el que estás falleciendo, me voy a despedir y veo el cadáver, tengo la ceremonia, no lo hay. Yo la resiliencia la entiendo como una oportunidad de una metamorfosis para comprender, para desarrollar nuestra resiliencia, para comprender lo que nos está pasando, y fundamental, buscar figuras que nos ayuden, herramientas que nos vayan aquí a beneficiar, ya sea acompañamiento psicológico, personas que estén pasando por la misma situación que yo y yo sé que la están sobrellevando, que están teniendo una buena respuesta a esta adversidad. Bueno, pues me voy a juntar con este tipo de personas que me ayuden a salir a flote, no quedarme hundido. Porque, ¿qué pasa? Cuando la resiliencia no tiene el resultado que queremos o no somos resilientes, nos va a salir afectado en otras áreas. La resiliencia, en definitiva, es un elemento que se puede aprender, se puede desarrollar. Como bien mencionaste, hay personas que no lo integraron
por su misma condición en la que se crearon y se desarrollaron, pero sí que se puede ir adquiriendo, ¿no? También se va adquiriendo por aprendizaje vicario, es decir, si yo veo en mi comunidad que hay otros que tienen esa capacidad de empuje, de entereza, de con estoicismo levantarse ante la adversidad, pues oye, yo me contagio de eso. Lo bueno también se contagia, ¿no? Y también se puede aprender. El duelo también puede ser un divorcio, una pérdida de empleo, un cambio de residencia, de cultura, transcultural, etcétera. Pero ¿qué me puedes decir? Es que hay tanto que hablar sobre el tema, Elizabeth, pero se puede aprender, se puede preparar, ¿sabes? Hay gente que dice, estudiantes de intercambio, oye, se van al otro lado del mundo, estamos en América, se van a Europa, se van a Asia, y llevan todo preparado, pero no les enseñaron a prepararse ante la adversidad si de pronto alguien muere en su familia, si de pronto papá o los papás se divorcian y él o ella está en otra ciudad, si de pronto alguien pierde un trabajo de su familia, ¿sabes? Ese bagaje, ¿cómo se aprende? ¿Se aprende para empezar? ¿Se puede aprender? Ok, bueno, así como yo entiendo lo que es el proceso del duelo, es poderse adaptar a esa pérdida que se tuvo. Creo que primeramente sería el darte permiso de vivir las emociones. Cuando una persona se da permiso de experimentar esas emociones, sabe a lo que se está enfrentando. Si yo vivo la tristeza, pero la convierto en ira, yo voy a estar peleando con la ira, pero realmente lo que me está afectando es la tristeza. Entonces, considero que lo primero debe ser ponerle el nombre a lo que estás sintiendo, aceptarlo, darte permiso, más que nada es eso, darte permiso de experimentar y ver que estas personas necesitan ser escuchadas y comprendidas, o sea, no entendidas. Simplemente el que se sientan escuchadas y comprendidas hará que vivan lo que es este proceso y se pasará por lo que ha dicho Berito, todas las etapas, pero a partir de esto. A mí me hace mucho sentido que tenemos que tomar en cuenta que ese duelo es ese proceso de adaptación personal ante esa pérdida. Y aunado a lo que nos estaba comentando Lidia, pues obviamente va muy de la mano con la resiliencia de la persona que tenga. Si son un joven, una persona que se está enfrentando esa pérdida de ese ser querido, pero es una persona que tiene una resiliencia fuerte, establecida, va a poder pasar por las etapas del duelo con una mayor facilidad, sin quedarse a lo mejor estancado en una de ellas, porque también esto sucede, ¿no? Estamos muy propensos a que si no tenemos una buena resiliencia de todo lo que nos estaba hablando, compartiendo Lidia, pues no tenemos esas herramientas para hacer ese proceso natural, porque tenemos que pasar naturalmente por cada una de estas etapas para poder llegar a la aceptación, y entonces es posible que nos podamos quedar atorados en una de ellas, y entonces esto ya se convertiría desafortunadamente pues en un duelo patológico. Es muy importante también que consideremos que obviamente la intensidad del duelo que vamos a vivir tiene mucho que ver con este apego a esa pérdida. Digo, en este caso no estamos hablando específicamente de, bueno, podría ser también la pérdida de un ser querido, por supuesto. Nos podemos enfrentar en estos momentos a esa pérdida también, pero también a la pérdida de lo que estábamos hablando, ¿no? Esa pérdida de cambios de los que estamos viviendo, de nuevas rutinas y demás. Entonces, esta vivencia de nuestro duelo, que va a ser mucho más fácil y más llevadero dependiendo del apego que tú tenías con ese ser querido. Si el apego era fuerte, era importante para ti, obviamente el duelo va a ser mucho más complicado, más difícil, probablemente te lleve un tiempo más largo procesar. Creo que también hay que considerar diferentes factores que pueden interferir en el proceso de elaboración del duelo. Existen factores situacionales. De esto es hablar de la forma en cómo se produjo la muerte. Si fue de forma inesperada, tiene un impacto. Si fue múltiple, si fue por homicidio, suicidio,
o si no hay, en el caso de cuando no hay objeto de duelo, cuando una persona desapareció, ya no la volviste a ver, que nos puede llevar a duelos como duelos enmascarados, congelados. Bueno, hay una infinidad de categorías para los duelos, ¿sí? Y también existen factores personales como la edad. Hay estudios donde se ha investigado que entre más juventud se intensifica la pena en los primeros años, pero esa va disminuyendo conforme pasa el tiempo, cosa contraria que pasa como en adultos mayores, que empieza de menor a mayor. También tiene que ver la cuestión del género. Los hombres experimentan consecuencias de salud más graves que las mujeres. Aún no se sabe o se puede dar una respuesta concluyente del por qué se da esta diferenciación. También influye lo que es la personalidad, la dependencia de su dificultad para mostrar sus emociones, su destreza para manejar el estrés, su capacidad de autocontrol, lo de la resiliencia, como nos lo acaba de mencionar Lidia, su tolerancia a la frustración. Y por último, serían como los factores interpersonales, que tiene que ver con el parentesco. Si estamos hablando de la pérdida de un hijo, de un hermano en la adolescencia, del padre, de la pareja, o si fue prematura, la ambivalencia, que puede ser que lo que inhibe el duelo o pronostica un exceso de ira y culpa que causa dificultades al doliente. O otra vez, hablando de la dependencia, que retrocede a la estructura preexistente de un niño desamparado que suplica que lo rescaten de eso que ha perdido. Perfecto. Yo creo que estamos todas de alguna manera como psicólogas integrando tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿no? Hemos hablado de las etapas, hemos hablado dependiendo de cómo haya sido esa pérdida, qué perdió. De hecho, desde que nacemos, ¡pumba! Desde que nos expulsan a este mundo, ahí está nuestro primer duelo. Criaturitas, no nos damos ni cuenta, pero la primera nalgadita y el llanto y el grito ahí como criaturitas y bebecitos, ahí está el primer duelo y es un anuncio, es un pronóstico de que la vida es así, pero al mismo tiempo la vida nos da esa esperanza y esa parte de la resiliencia, de decir, tú tienes las armas, tienes las herramientas para superar, para sobreponerte. La verdad es que no sabemos los seres humanos de qué somos capaces, de qué fortalezas tenemos tan grandes, tan altas, hasta que nos vemos justo en el momento, ¿no? Es comprensible, ¿no?, que alguien pueda llorar ante una pérdida, la que sea. Si en este caso hablamos del duelo de la muerte de alguien, es comprensible el llanto, la tristeza, hasta cierto punto la depresión, que es parte de esas etapas de duelo. Pero digo yo, a mí no me gustaría que mis familiares pasaran los años y estuvieran en una depresión y en una tristeza de caballo tremenda, profunda. No me gustaría nada, ¿no? Casi vendría del más allá decirles, ¡hey, espabila, levántate, que la vida sigue! Y la vida, como dicen por ahí, es una limonada, hay que vivirla, mijo, que todos llegamos al punto en el que tenemos que vivir, ni más ni menos. La vida es sabia, sabia es cuando nos mandó a esta tierra y sabia es cuando nos tenga que llevar, si es que hablamos del duelo, de la muerte, ¿no? Pero yo sí quisiera dejar ese tema de esperanza, ¿no? No llorar más. No llorar más si alguien se ha muerto, no llorar más si hemos perdido un trabajo, un familiar, un cambio de empleo, de vivienda, de residencia, sea lo que sea que ese duelo esté relacionado con cualquier acción, pues no lloremos, la resiliencia, levántate, sécate tus lagrimitas y vámonos, que la vida sigue y el carnaval es y hay que seguirla, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que la psicología propone, sobreponernos, ¿no? En torno a todo lo que nos estás platicando, a mí se me vino inmediatamente a la mente Elsa Ponce, que es una filósofa en letras, en unas humanidades, y ella hace siempre referencia a la aplicación de la inteligencia emocional
como una herramienta para el cambio positivo. Ha escrito una infinidad de libros fantásticos y tiene frases muy de ella, muy célebres, con las que yo quiero terminar en este momento, pero finalmente colocándonos primero creyendo en estos entornos positivos que podemos crear nosotros mismos, con el día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, incluso con los amigos, porque pues finalmente tenemos una tecnología maravillosa donde podemos ponernos en contacto, somos seres sociales por excelencia y nos necesitamos unos a otros. Entonces las herramientas finalmente las tenemos. Y esta frase que maneja esta mujer maravillosa que me encanta, de verdad se la recomiendo, Elsa Punset, siempre dice, levantémonos con ese pensamiento, en cuanto abramos los ojos, un pensamiento positivo, un agradecimiento, y entonces tu día automáticamente va a cambiar, va a dar un giro diferente desde ese momento, y entonces ella diría, esto no es magia, es inteligencia emocional. Definitivamente, súper seguidora de Elsa Punset, claro que sí, cómo no. Ok, yo para terminar quisiera decir que el duelo los enfrentamos muchas veces a lo largo de nuestra vida y como ella lo dijo, desde el nacimiento, no es la primera vez que nos enfrentamos a una pérdida y estas experiencias son las que nos van a dar nuestros recursos internos para futuras pérdidas saber responder de mejor manera. Entonces yo los invito a verlo como un aprendizaje, como lo dije hace un momento, una metamorfosis, en crear herramientas futuras, en crear recursos internos para finalmente tener una creatividad en buscar la manera de transformar nuestras propias heridas de una manera significativa para nosotros mismos, para nuestra vida. Y bien, pues ya para despedirme, yo espero que este episodio de duelo nos ayude a reflexionar sobre nuestras propias pérdidas, sobre estos golpes que nos da la vida de manera inesperada, para que podamos comprenderlos, sepamos cómo enfrentarlos y lograr un equilibrio entre nuestra parte interna y el mundo externo. Ok, yo cerraría con que el objetivo del proceso del duelo es poder adaptarse a la vida sin la persona, sin estar en la patria, sin una parte del cuerpo, sin esa pérdida, y poder recordar con afecto y serenidad, sin angustia. Y para esto, pues, desde mi punto de vista, hay que darse permiso de vivir las emociones y sentimientos y no presionarte porque, tengo que hacerlo. No, date permiso. Yo creo que si te empiezas a dar permiso, empiezan a fluir bastantes cosas. A mí me gustaría cerrar con una frase de Sofía Cervantes que dice, en la pérdida por la muerte no sabemos casi nada del que se va, pero del que se queda podemos saber un poco más. Es de que, como en la depresión a veces estamos más pensando en el pasado. Entonces, volvamos al presente y empezamos a dar oportunidad de conocer para después no tener cosas que nos puedan dejar anclados en este proceso del duelo. Tengo en el canal de YouTube que se llama SIMUS, Psicología y Musicoterapia, tengo una reflexión acerca del duelo y la frase transversal que se repite en esa reflexión es: no llores más por mí, mejor ocúpate de ti. Entonces yo quisiera dejar el no llores más por lo que sea que esté relacionado con la palabra duelo, mejor ocúpate de ti. Así es, Elizabeth, conocemos más de los que estamos aquí. Lo que no hagamos en esta tierra no se hará en ningún lado porque no sabemos qué hay del otro lado. Lo que sí sabemos es que de este lado hay mucha vida. La vida es hermosa y maravillosa. Se tiene que vivir, se tiene que disfrutar. Aunque estemos en el aislamiento, aunque estemos donde estemos, hay que sonreírnos al espejo, a la familia, a los padres, llamarles por teléfono, a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos. Yo sé que esto depende mucho de la personalidad de cada quien, pero el mensaje es: unámonos en videoconferencias, en videollamadas, en llamadas por teléfono. Qué hermosa época la que estamos viviendo. Ya no hay telegramas, no hay, ¿cómo se llamaba el otro? Fax. Ya no hay fax.
fax, ¿verdad? Yo creo que los millennials no conocen esta palabra, pero alguna vez me llegué a mandar desde España en mis años mozos, llegué a mandar un fax a mi familia de que estaba bien, había llegado bien. Wow, hoy tenemos mi mamá que ya está también con Dios. Mi mamá decía, ay, Mimis, me decía Mimis, el día que lleguemos a hablarnos por una televisión, ella le decía televisión, el día que nos lleguemos a hablar por teléfono y te vea en una televisión, ¿no? No alcanzó a ver las videoconferencias, aunque sí alcanzó a ver lo del internet. Pues qué hermosa es la vida, chicas. ¡Ey! Vamos a abrazarnos unos a otros a la distancia y celebrar, porque la oportunidad, lo mencionó Elizabeth, el duelo es una oportunidad, es una oportunidad para reinventarnos como el ave fénix, para ser mejores. Así que hoy estamos y hay que disfrutarlo. Mañana no se sabe, no lo tenemos el mañana, el pasado ya ni existe, se diluyó, pero el hoy aquí está y esto es lo que tenemos. Abracémonos a la distancia. Un beso, un abrazo, miles de bendiciones a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar en un episodio más. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Un placer. Psicología para no psicólogos.